Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablarles del canal que hay en Centroamérica o que está en Centroamérica. Normalmente cuando hablamos de ese canal es Panamá. Sin embargo, la historia describe que sí hubo un pasaje en el área de Nicaragua. Este tema lo tocamos de hecho hace unos 2 años aproximadamente en este video que tenemos que se llama Panama Canal Flood y que fue un doblaje que le hicimos a los Space Busters, donde ellos presentan el análisis de mapas antiguos y de hecho empiezan con el mapa de Urbano Monte. Aquí tenemos pues una toma a lo largo. Si hacemos un acercamiento, venimos a esta parte de Centroamérica, por acá tenemos la Florida, la parte digamos que Yucatán quizá, Honduras y después la parte que podríamos suponer que es más Nicaragua que Panamá. Entonces vamos a hacer otro acercamiento. Entonces vemos que Urbano Monte marcaba un pasaje como un río, ¿no? Un lago y desembocaba en el Pacífico. O sea, del Caribe venía por acá, pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este pasaje para que llegaran después en nuestros tiempos y hicieran uno en Panamá? De eso vamos a hablar hoy y pues darle seguimiento. Hay otros mapas antiguos, como por ejemplo este, que es de 1548. El autor se llama Gastaldi. Vamos a hacer un acercamiento a la parte de Centroamérica. Aquí se ve una línea entre lo que vendría a ser más Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero no en el área de Panamá. O sea, una vez más, un cartógrafo que la verdad no muestra ninguna división de países, simplemente son marcaciones pequeñas, pero sí se toma el tiempo de decirnos que hay una división, un pasaje, hay un río más por el lado de Nicaragua, otro más por acá es el portarretrato del Sir Francis Drake, que esto es una imagen o retrato de 1583, o sea, estamos hablando tiempos después de que supuestamente los españoles llegan a América. Y vamos a hacer un acercamiento a donde está este globo terráqueo porque van a ver que aquí tenemos África y Asia, se supone que esto es América, y aquí sí hay un pasaje grande, islas, ¿no? Podríamos asumir que este es el Caribe, hay un pasaje ahí que cruza al Pacífico. Entonces, ¿será que era un pasaje muy grande? De hecho, los Space Busters proponen que un evento cataclísmico pudo haber cerrado el pasaje y quedó lo que hoy es el lago de Nicaragua, ya que hay 2 volcanes ahí. Para los que quieran pues un poco más de este trasfondo, les recomendamos ver el video, dejaremos también el link en la descripción. Pero volviendo, después otro mapa más, este es Sebastian Monster de 1537, de hecho este sería el mapa total. Obviamente tenemos Asia, Europa, un poco de lo que se conocía de América, pero sí hay tiempo para decirnos que hay una abertura entre Sudamérica y Norteamérica y que se logra ver en Centroamérica. Podríamos aludir que es más por el lado de Nicaragua que por el lado de Panamá. Y lo más curioso es que nos muestran esta isla, ¿no? De hecho, los Space Busters también proponen que esto podría ser lo que hoy se conoce como Isla Galápagos, que obviamente lo que se ve ahora pues son islas pequeñas, pero sí se puede ver en esta vista aérea, digamos, de Google Earth, que hay un contorno como de un pedazo de tierra más grande, que podría ser lo que se vio en este otro mapa, ¿no? Pero bueno, el tema es que había un pasadizo, según estos mapas, de los 1500, y que estaba más arriba en Centroamérica y no tanto abajo como en Panamá. Entonces podríamos asumir que lo que Urbano Monte muestra aquí sí era esa abertura. Para los que somos de esta área, ya hemos compartido en el canal que yo soy de Costa Rica, entonces conozco que esto podría ser el río San Juan, el río que es parte de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Esto sería en los 1500. Ahora, si nos adelantamos a los 1800, o sea, siglo XIX, nos encontramos este documento en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, se llama Panorámica o Vista Panorámica del Canal de Nicaragua, y esta es una publicación de 1870. Entonces en 1870 se nos muestra que hay un documento donde se habla de la idea de Estados Unidos de hacer un canal en Nicaragua. Y lo más interesante es que esto supuestamente es un plano de un diseño. Ya hemos hablado de este asunto de diseños en los cuales quizá ya las marcas están, simplemente hay que restaurar y voilà, ya se hace, ¿no? Así como lo han hecho con iglesias y edificaciones. Vamos a mostrarles el detalle que hay en esto. Por ejemplo, como pueden ver, del lago de Nicaragua, aquí se pone en este supuesto diseño que hay salida al Pacífico de un río muy grande, ¿no? Por acá tengo Brito, Rivas, San Juan del Sur. Si sos de Nicaragua y alguno de sus nombres resuena, nos encantaría escuchar también más detalles de este asunto, ¿no? Que tenemos los volcanes que están en ese lago.
y van a ver que los barquitos se mueven por acá, o por lo menos los ponen ahí, a el fuerte de San Carlos. Río Frío. Yo que soy de Costa Rica sé que sí hay un río frío que va para el sur allá en Costa Rica. Después viene el río San Juan por acá, río Sábalo, Rápidos del Toro, Rápidos Castillo, que de hecho hay un fuerte castillo. Vamos a mostrarles algunas fotos. Entonces aquí seguimos, dice por acá, Rápidos de Machuca, río San Carlos, la represa Ochoa, no sé si todavía sigue ahí, pero después dice por acá Caño Machado, río San Francisco, luego dice por acá División del Este, y seguimos por acá, ven la salida que dibujan y todo, a lo que llaman Greytown. Pero bueno, esto se mostraba en 1870 como un diseño de una posible construcción, pero la pregunta es, ¿será que estos eran o fueron vestigios de un pasadizo que se usó según los mapas que les mostramos anteriormente? Bueno, queda la pregunta así. Los vestigios están ahí, simplemente había que llegar y restaurar y estaban barajando la opción. Ahora, con esto en mente, hay un libro que comparten los Spacebusters que igual tomamos el tiempo de checar, que se llama Nicaragua, su gente, sus paisajes, sus monumentos, recursos, condición y el canal propuesto. Y es un libro de 10 años antes de la vista panorámica que vimos, o sea, ya se hablaba. Y este libro va a revelar un poco de ese pasado que está ahí y que de hecho reconoce que sí, la gente lo usaba para pasar del Caribe al Pacífico. En la traducción que hacemos de este libro, páginas 52-53, los vamos a leer. Colón navegó a lo largo de toda la costa oriental de América Central, desde Cabo Honduras hasta Nombre de Dios, o Chagres, en 1502, y fue probablemente el primer descubridor del puerto de San Juan. Entonces hacemos una pausa. Vamos a ver que el libro acá nos narra, en resumen, lo que ha pasado desde la supuesta llegada a Colón hasta lo más reciente. Y acá nos dice que, bueno, probablemente él pasó por la costa del Caribe en Centroamérica y de Honduras llegó a lo que es Nombre de Dios, que es esta parte de Panamá. Entonces se sobreentiende que se conocía hasta cierto nivel la costa caribeña en Centroamérica, pero después dice que en 1529 el capitán Diego Machuca, con domicilio en la ciudad de Granada, Nicaragua, en el lago de Nicaragua, emprendió la exploración de ese lago, descubrió su desembocadura, pasó el San Juan hasta el puerto de su desembocadura y de ahí navegó a Nombre de Dios. Entonces resulta ser que él logró pasar por el lago y darse cuenta que el río San Juan desemboca en el Caribe, ¿no? Y que de ahí navegó a Panamá. Los principales rápidos del arroyo todavía llevan su nombre. De ahí fue donde leímos que habían los rápidos de Machuca. Aquí los tenemos. Nos informa el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien estuvo en Nicaragua en 1529, el mismo año que Machuca hizo ese emprendimiento. Conoció personalmente a Machuca, que este proyectó una colonia en la desembocadura del río, pero fue interrumpido en su diseño por Robles, comandante en Nombre de Dios, que contemplaba la misma empresa. Entonces, Machuca se da cuenta que Nicaragua tiene la opción de ser canal, probablemente por segunda vez o una vez más, con este pasado que ya vamos conociendo, pero que ya estaba Robles en Panamá pensando que por qué no lo hacen en Panamá. No se sabe en qué fecha los españoles se establecieron en San Juan, o sea la parte de Nicaragua, pero es un hecho histórico que a principios del siglo XVII existía en San Carlos un fuerte. Y aquí está lo interesante, nos hablan de fuertes, pero ya hemos hablado también acá en el canal que estos fuertes han sido edificaciones que pues están ahí, quizá cubiertas de tierra. De repente las encuentran, las restauran y las usan como manera de protección, ¿no? Bueno, en San Carlos encontraron uno, que fue capturado por los ingleses en 1665, pero recuperado por de Mencos y de Caldas, oficiales de España en el entonces Reino de Guatemala. Entonces se habla de que encuentran un fuerte y que esto cambia un poco la consideración de Nicaragua para ese canal. Después dice por acá, a consecuencia de este hecho se dictó un real decreto mandando que se fortificara la entrada del río, orden que cumplió don Fernando de Escobeda, quien examinó el puerto y el río y obedeciendo sus instrucciones construyó un fuerte en la entrada del río.
esta entrada acá, el lago y entra el río, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿estaba la fortaleza? ¿Desempolvaron, escarbaron y lograron volverla a poner en función? Porque ya estaba. Quizá encontrando una, los puso a pensar que tal vez habían otras en el camino. Luego dice, también es un hecho histórico que en la época de la ¿qué? Reconstrucción de otro fuerte, no estamos hablando de construcción, se reconstruye, se restablece, se restaura. Este tipo de información entre líneas nos ayuda a deducir que quizá nos están encubriendo algo y que encontraron diferentes puntos que son fuertes, ¿no? Sobre el río arriba, hacia 1727 se mantuvo aquí una guarnición. Ya más adelante en los años se mantiene una guarnición en ese fuerte de San Juan. Luego dice, en ese tiempo existían en el río no menos de 12 puestos militares en ese trayecto. Y aquí nos van a listar cuáles son. Vamos a tratar de ilustrar con Google Earth y con este mapa que encontramos del diseño lo que están diciendo por acá. Dice, la primera fue en San Carlos, en la cabecera del arroyo. El segundo en la desembocadura del río Sábalos. El tercero a corta distancia de la desembocadura del río Pocosol. El cuarto, el castillo de San Juan. La quinta, la isla de Bartola. Sexto, un banco alto debajo de los raudales de los Valos, llamado Diamante. Séptimo, en los raudales de Machuca. Octavo, en una isla en la desembocadura del río San Carlos. Noveno, en la desembocadura del río San Francisco. El décimo, en la desembocadura del Sarapiquí, un río que de hecho también está conectado a Costa Rica. El undécimo, en el punto llamado Concepción, frente a una isla del mismo nombre. Y el duodécimo, en el mismo puerto de San Juan con una estación intermedia, denominada Rosario. Para ilustrar esto de las 12 fortificaciones o ocupaciones, tratamos de marcar en Google Earth todos estos puntos. Como pueden ver, el San Juan técnicamente empezaría como por acá, pero esta parte de acá, donde dice Refugio Bartola, digamos que en este punto, aquí es finalmente cuando el río se convierte en el límite natural entre Nicaragua y Costa Rica. O sea, pero ¿por qué no antes? Van a ver que acá el límite sigue hasta salir al Caribe, ¿no? ¿Por qué no hacer este río o continuar este río por acá como límite? Pero este fuerte está en el lado sur del río. Entonces, muy posiblemente Nicaragua trata de proteger estas áreas donde quizá hay cosas como este fuerte. Acá tenemos otro en el lado sur del río. ¿Será que se protege la parte sur del río y es necesario para Nicaragua tomarlo? Porque digamos en Costa Rica siempre supimos que el río San Juan es el límite, pero acá es donde empieza. ¿Por qué no siguieron para allá? Este fuerte del castillo obviamente llama muchísimo la atención que todavía esté ahí, en un monte, por ejemplo. Entonces se hablan de estos 12 puestos, que de hecho encontramos una publicación de un periódico de Nicaragua llamado El Nuevo Diario, donde nos hablan de esto. Vemos acá que en 1667 nos habla de los mismos lugares, ¿no? El ingeniero español Fernando de Escobedo fue encargado de la fortificación del río. Ahora nos hablan de fortificación del río, o sea, varios puntos en el río. Podríamos deducir que todos estos 12 puntos fueron fortificaciones que se construyeron, pero por acá nos hablan de el fuerte de San Carlos, número 2 en la boca del río Sábalos, a corta distancia del río Pocosol, el castillo de la Inmaculada Concepción, básicamente que los mismos que acabamos de leer. Entonces la pregunta, o por lo menos la deducción que podemos llegar es, cuando dicen que fortificar el río en estos 12 puntos es porque de repente encontraron fuertes que estaban escondidos y que marcaban el recorrido del río quizá, y que ahora pues no queda nada, porque es muy extraño que de repente se interesen de darle guarnición a este río para que este pasaje pudiera funcionar y que los españoles estuvieran muy interesados. Ya la última parte de este segmento del texto dice: comercio de Nicaragua con Europa y las Indias Occidentales se hizo siempre por este puerto. O sea, nos están confirmando que se usaba el puerto, pero ¿qué hacían después de llegar ahí? Bueno, tenemos registros de una fecha tan temprana como 1665 de barcos que navegaban hacia los puertos de España desde la ciudad de Granada. Entonces, de Granada hasta el puerto de San Juan. O sea, tenían que pasar por el lago de Nicaragua, por todo el río San Juan para llegar hasta acá, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que no tenían acceso al Pacífico de alguna manera? Bueno, dice por acá,
San Juan fue hecho puerto de entrada por Real Orden del Rey de España de 26 de febrero de 1796. Por Real Orden de 27 de marzo siguiente, se reglamentó para promover el asentamiento del país en las cercanías de dicho puerto, entre las cuales estaba la que autorizaba la introducción en los puertos de España de tinte y otras maderas cortadas allí, o de café cultivado allí, libres de derechos. Desde este periodo se mantuvo en San Juan una fuerza militar aumentada, y en 1821 se erigieron defensas adicionales para su protección, como se ve por orden del Capitán General de Guatemala, de fecha 2 de mayo de 1821. Ahora, este año, para los que somos de Centroamérica, es el año de la supuesta independencia, que de hecho aquí nos dicen que al declararse la independencia, las tropas reales fueron expulsadas por los patriotas de Nicaragua, por quienes el puerto estuvo indiscutiblemente ocupado hasta la toma británica en enero de 1848. Entonces, con toda esta información, parece que era de mucho interés el control de todo este río San Juan, el transporte, digamos, de barcos en todo el lago de Nicaragua. Se habla de Granada, pero la pregunta es, ¿lograban cruzar el Pacífico? Ahora, ¿por qué estamos suponiendo esto? Bueno, la Enciclopedia Británica, entre sus declaraciones, digamos que oficiales, deja entrever eso. Y acá hay un texto que vamos a leer que dice: la navegación se ve obstaculizada por los rápidos en los pueblos de Toro, el Castillo y Machuca, y está limitada a embarcaciones de poco calado. Durante las migraciones a California, desde el este de los Estados Unidos, entre 1850 y 1870, ahora hacemos una pausa. Entonces, gente de acá de Nueva York quiere llegar a California. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se van por el suelo o por terreno? Bueno, acá nos dicen que los viajeros se trasladaban en San Juan del Norte en los vapores del Atlántico a pequeñas embarcaciones. Entonces, al parecer la gente zarpaba de Nueva York, venía hasta Nicaragua, aquí cambiaban a barquitos pequeños, cruzaban el río San Juan, pasaban por el lago de Nicaragua, y dice que remontaban el río y cruzaban el lago de Nicaragua, luego viajaron por tierra al puerto del Pacífico del San Juan del Sur. Acá nos dicen que por tierra. Junto con el lago, el río San Juan ha sido considerado para una posible ruta del canal entre el Caribe y el Océano Pacífico. Entonces, en esta lectura nos muestran dos cosas, ¿no? Algo que está pasando extrañamente en Estados Unidos: para ir al otro lado de su mismo país tengan que venir por Nicaragua. Y el texto nos dice que de acá, por tierra, para poder cruzar al Pacífico a San Juan del Sur, que vendría a ser esta parte, ¿no? Pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo para poder ir de Nueva York a California? Entonces hay muchas dudas y obviamente sospechas de que en el pasado probablemente sí había paso. ¿Realmente se utilizó? ¿Realmente hubo algo en el pasado, muchísimo antes, que sí era un paso? ¿Será que los volcanes taparon lo que antes había? Y que en estos últimos 150 años han tratado de ver la posibilidad de volver a lo que estuvo hace siglos atrás. Porque Urbano Monte nos muestra una abertura bien clara de agua, este mapa también, en el área de Nicaragua, o este globo terráqueo en esta abertura que hay aquí en el Caribe, este otro mapa también por acá. ¿Será que se vio una abertura antes y la usaban de canal? Una vez que algo pasó y tierra empezó a cubrir el agua, o tierra empezó a emergir del agua, quedaron los vestigios y ha tratado de barajar esa opción, pero fue más fácil irse a Panamá en los últimos 100 años y pues tener que hacerlo allá abajo por un asunto financiero, un asunto de más facilidad, que quizá luchar contra la naturaleza, un tema que nos pareció muy importante compartir, porque esto está conectado a muchos temas de los años 1850-1870 en Estados Unidos y la conquista del oeste. Y sabemos que este pasaje en Nicaragua tuvo mucha repercusión en la agenda que cumple Estados Unidos antes de que se creara el Canal de Panamá. Si sos de Nicaragua o de Costa Rica y tenés más datos que ofrecer para esto, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.